Y seguir platicando sobre las famosas cervezas ácidas y agrias. Y bueno, tengo aquí en la mesa, hace rato estaba yo citando algunas de las cervezas que pues marcan de alguna manera los derroteros de lo que son las sours o las ácidas o las agrias. Decía en el bloque anterior que cuando hablamos de sour ales o sour beers, porque también hay, nada más para cerrar el tema estadounidense, hay que recordar que también las cervezas de corte ácida o agria no siempre son ales, en muchos casos también pueden ser lagers. Así que lager o ale puede ser más bien entonces una sour beer, ¿no? Sour beer de hecho sería la acepción más adecuada, ya que no solamente acota a un tipo de fermentación, sino que incluso ahí sí abarca fermentaciones incluyendo las híbridas, no solamente lager o ale, ¿no? O de alta y baja fermentación, sino híbridas. Entonces, aquí la invitación sería a utilizar más bien la frase sour beer para cervezas, decía yo, de corte estadounidense o de influencia estadounidense, que tengan el rasgo de lúpulo, ya sea muy marcado o poco marcado o apenas perceptible, pero que este amargor combinado con la acidez generen esta ligera sensación agria. Ahora bien, si nos movemos un poco hacia otras áreas, digamos, de producción y hacia otras latitudes, pues vamos a encontrarnos con otro tipo de cervezas. Algo que es muy interesante recordar es que si me regreso históricamente, la cerveza en realidad no es un invento estadounidense, por supuesto, porque ahora vemos que en todas partes del mundo hay una gran influencia de la cerveza estadounidense, porque al final del día, en las últimas décadas, ha sido el país que, pues vamos a decir, ha sido el país colonizador. Si bien es cierto que las colonizaciones hoy en día ya no se hacen, bueno, a veces sí, Estados Unidos sí lo hace, ¿no? Invade países y no le interesa realmente nada sobre política exterior, ni democracia, ni nada, son los invasores. Entonces, digamos que en el caso particular de ellos, pues son colonizadores tanto de manera bélica como de manera cultural, ¿no? Y eso hace que de alguna manera países como México, que estamos a un lado y que además, pues por razones varias que ahorita ni daría tiempo de hablarlas, somos muy susceptibles a su cultura, ¿no? Bueno, mucha gente, ¿no? Lo es. Ahora mismo habla del Halloween, por ejemplo, ¿no? Cuando ni siquiera es una fiesta nuestra, ¿no? Es una vergüenza que en México festejemos Halloween cuando ni es nuestro. Tenemos una fiesta hermosa que se llama el Día de Muertos y es ancestral, ¿no? Estar con cosas de Halloween y no sé qué tanto. Pero bueno, el caso pues es que en las cervezas nos pasa igual. Entonces de repente en Estados Unidos se inventan un concepto que es esto de sour ales, y además es un concepto equivocado, un concepto erróneo, mal fundamentado, y se replica y se replica y se replica. Entonces esto es un poco como hacer una copia fotostática de una hoja que ya está copiada mal, y entonces seguimos copiando pero un modelo mal, que esto ya lo hemos dicho varias veces aquí en Frecuencias. Y qué pasa, por ejemplo, ahorita que hablamos también de cervezas ácidas con Gose, ¿no? Que Gose en México se repite y se repite y se repite, pero un estilo estadounidense, ni siquiera el estilo original alemán. Y pasa igual también con Saison. En México se hacen unas copias de Saison más bien parecidas a las estadounidenses, bastante alejadas de la Saison original. Por ejemplo, aquí tengo la Saison, que es considerada la Saison madre de todas, se llama Saison Dupont. Dupont es la cervecería icónica, clásica, digamos casi que el alma mater de lo que es el estilo Saison. Al menos el Saison ya de una manera, vamos a llamar, más profesional, porque recordemos que Saison tiene una historia y un origen campesino. Realmente es una cerveza que crearon los campesinos para las jornadas de trabajo,
de ahí el nombre, ¿no? Saison, incluso, que significa temporada o estación, y que solamente se hacía en ciertas temporadas del año. Entonces, lo que hizo Dupont fue perfeccionar los métodos y lograr un proceso ya de industrialización. Hay que decir aquí, cuando uso la palabra industrialización, no me refiero a masificación, cuidado, Industrialización significa sistematización del producto, ¿no? O del proceso, mejor dicho, no el producto, el proceso, los procesos. Entonces, obviamente hay industria de gran escala, mediana y pequeña, cuidado. Entonces, porque de repente, insisto, el lenguaje lo usamos de una manera bastante indistinta y solemos hablar y utilizar conceptos muchas veces de una manera a veces inadecuada. Entonces, cuando digo industrialización me refiero a eso, a la sistematización de la producción y por ende del producto final. Entonces, Saison Dupont de alguna manera ha marcado digamos, las pautas tanto en los procesos como en el producto final a nivel de organolepsia, y todos los que hacen Saison ahora en México, que bueno, en México y en América en general, que bueno, frecuencias nos escuchan en muchas partes del continente, hay que buscar Saison, por favor, señores, vamos a buscar Saison Dupont, que es digamos, en lo que deberíamos inspirarnos, ¿no? Es por decir algo, si tú quieres pintar surrealismo, pues buscas a De Chirico, y buscas a Magritte, René Magritte, o buscas a Dalí, o sea, tienes que irte por esto, ¿no? Para entender qué es el surrealismo, ¿no es cierto? Entonces, aquí tendríamos que probar y memorizar Saison Dupont, para entonces, ahora sí, aprender a qué sabe, a qué huele, cómo se ve, cómo se siente, cuáles son las texturas, cuál es el aftertaste, cuál es todo este asunto de una auténtica Saison, y a partir de ahí empezamos a crear nuestras propias versiones de Saison. Pero el tema es que no se hace de esa forma, se intuye en algunos casos, y en otros casos simple y sencillamente se copian, pero se copian copias de la copia, no sé si me explico. Entonces, en lugar de utilizar como referencia la original, regresando al caso Gose, en lugar de utilizar la original Gose alemana, se usa como referencia la Gose estadounidense. Y en países como el nuestro, se piensa que estamos haciendo Gose. No estamos haciendo Gose, estamos haciendo una versión que podríamos llamar, utilizando el concepto que usan en Estados Unidos, como American Gose, porque literal es eso, o sea, es una American Gose. Ahora, si nosotros nos vamos al modelo original, sería completamente diferente. Habría que ausentarnos del lúpulo, habría que buscar una cerveza más seca, más ácida, más salada, habría que quitarle toda la fruta que le solemos poner, en fin, muchas cosas que al final del día no son, digamos, lo tradicional cuando hablamos de una Gose. Entonces, si vamos a un poco ir definiendo, decíamos Saison se va a caracterizar por ser una cerveza seca, con un perfil más bien de carácter láctico por la influencia de lactobacilos, muy sutil, muy fresca, de un cuerpo medio, es decir, poco densa, poco viscosa, pero en cuanto a cuerpo en global, bastante medio, nada intenso, nada abrumador, porque Saison es una cerveza para refrescarse. Y dije Saison, no Session. Session en inglés es sesión, que sesión se refiere a cervezas ligeras, ¿no? Entonces, en este caso, básicamente hay que recordar que Saison va a ser una cerveza seca, moderadamente ácida, no profundamente ácida. Luego, por ejemplo, aquí tengo Trois Fontaines, que es una Haute Gueuze, para este caso, una cerveza que mezcla diferentes añadas. Son, por ejemplo, cervezas que pasan en barrica 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, y que se llegan a mezclar, y en este blend, pues normalmente ya una vez mezclado, se va a ir a una cava, donde se va a quedar 1 año o año y medio todavía madurando, y posteriormente se pone a la venta.
Este producto, por ejemplo, una Gueuze, que es la versión joven, entre comillas joven, porque para una Gueuze joven habrán pasado entre 2 y 3 años. Estamos hablando de una cerveza que puede llegar a tener matices agrios. Ojo, dependiendo la cervecería. Todas utilizan lúpulos envejecidos, así que no hay alfa ácidos. Pero puede haber influencia de las barricas, porque estas cervezas fermentan y maduran en barricas. Y la barrica, dependiendo qué edad tenga de ingreso al parque de barricas, puede llegar a tener una influencia de amargor. Ese amargor puede venir determinado por varias causas. La primera puede ser la edad de la barrica. Segunda, el tipo de madera. Tercera, qué había en la barrica, ¿no? Entonces, todos estos elementos pueden determinar una ligera acritud que no marcada por el lúpulo, sino por otras causas. Y no siempre, eso dependerá del perfil de cada cervecería. Por citar algo, Cantillon es una cervecería que no produce cervezas agrias, sino más bien ácidas. Y por ejemplo, en Trois sí puede ser que haya un poco este otro perfil ligeramente más agrio, sin llegar necesariamente a ser una cerveza agria. Luego, por ejemplo, bueno, me voy a brincar la Cadelbrado, que es esta. Cadelbrado la voy a brincar porque esta es italiana y tiene otro perfil. Pero, por ejemplo, ahora tengo en mis manos Moxivit, que es una cervecería sumamente importante, muy conocida, y que en este caso igual tengo una Gueuze. Lo mismo que señalé en el anterior, pero por ejemplo el perfil de Moxivit en relación a Trois Fontaines, vamos a ver que por ejemplo el caso de Moxivit es una cervecería que tiende a hacer cervezas más ácidas. Entonces, por ejemplo, siendo un mismo estilo, una misma Gueuze, vamos a encontrar que, por ejemplo, Moxivit tiene el perfil un poco más ácido en relación a Trois, que es un poquito más hacia la tendencia acre, un poco más agrio, ¿no? Si yo me muevo hacia, por ejemplo, Red Flanders, que es otro estilo también, saben, de la región flamenca de Bélgica, entonces, por ejemplo, ahí sí vamos a encontrar cervezas que son más bien agrias. Una Red Flanders como Duchesse de Bourgogne, que seguramente muchos de ustedes ya han probado. Estamos hablando de una cerveza que tiene un perfil incluso más cercano al vino. El origen de una Red Flanders es emular, o al menos situar a las cervezas flamencas en el mismo nivel de prestigio y calidad que tenían y tienen los vinos de Pinot Noir de la Borgoña en Francia. Ese es el leitmotiv de esta cerveza. Entonces, ¿qué sucede? Que al final del día estas cervezas intentan, obviamente con el lenguaje organoléptico de una cerveza y con la materia prima y procesos de una cerveza, alcanzar esas cotas de calidad y de prestigio. Por eso envejecen en barrica durante 1 año, 2 años, etcétera, porque intentan alcanzar esos niveles de calidad. Así que no es extraño que una Duchesse, por ejemplo, sea más bien agria, porque tiene este perfil sumamente marcado por las barricas, por el envejecimiento prolongado en barrica. Entonces, ahí no hay, por ejemplo, Brettanomyces, como en el caso de Lambic, que sí afectan directamente el pH y eso acidifica. Para el caso de Red Flanders también hay microorganismos que acidifican, pero además de generar esta acidez, también el proceso, como el paso por barrica, va a aportar elementos que le van a dar a estas un perfil un poco más agrio. Por ejemplo, el caso de Oud Bruin, que Oud Bruin sí es también un estilo flamenco y es también un estilo que tiende a ser un poco más agrio. Ahí depende, también ahí sí se puede dividir, porque hay Oud Bruin que es un poco más ácida en algunos casos, como por ejemplo la famosísima Grand Cru de la cervecería Rodenbach,
donde por supuesto es una cerveza un poco más ácida. Pero si nos movemos a otras cervecerías, vamos a encontrar perfiles más bien parecidos al vino, otra vez, y esta sensación de acritud intenta emular la textura tánica que tienen algunos vinos tintos. Entonces, es un poco por donde se mueve. Algo que es muy interesante al analizar estas cervezas es que habría que buscar en la historia para poder recordar, o mejor dicho, comprender por qué son lo que son. Porque cuando hablamos de Oud Bruin, cuando hablamos de Red Flanders, ¿no?, estamos hablando de cervezas que en el pasado intentaron competir contra los grandes vinos de los reinos de Francia. Así que realmente ese es el origen de esta cerveza. O sea, el origen va por ahí. No es simplemente hacer una cerveza ácida o agria porque sí. Ese no es el problema, ese no es el tema. Entonces, realmente creo que a veces se malinterpretan estos matices, simple y sencillamente porque se desconoce la historia y porque se desconocen los motivos originales de por qué surgen estas cervezas. Por ejemplo, si yo ahora voy a hablar de Ca del Brado. Esta es una Italian Grape Ale. Este estilo, que es un estilo que ahora se está poniendo muy de moda en muchas partes en donde hay uva, es la mezcla entre vino y cerveza, ¿no? Literalmente se mezclan uvas de vino, ¿no? Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, etcétera, con maltas para hacer cerveza, y surge un estilo como esto, ¿no? Que por ejemplo incluso esta trae hasta corcho aquí, como una botella de vino. Y en el caso por ejemplo de las Italian Grape Ale, las cervezas originalmente italianas suelen ser ácidas. Y esto es ¿por qué? Porque normalmente el mosto de uva suele tener un pH ligeramente bajo, y ese pH bajo afecta el pH de los mostos de malta. En el proceso de fermentación, esto genera que el pH baje considerablemente con respecto a una cerveza ordinaria. Así que, aunque aquí no haya lactobacilos, pediococcus, brettanomyces, etc., estos microorganismos aquí no van a estar presentes, pero el propio pH de los mostos de uva pueden afectar directamente el pH general de la cerveza, haciendo que baje considerablemente. Y ese pH que puede estar más cercano a los 4,9, 4,8, ¿no?, puede generar una cerveza acidulada. Vuelvo al tema, incluso en el caso de una Italian Grape Ale, podríamos encontrar una versión agria. En Italia, por ejemplo, he probado un montón de cervezas Italian Grape Ale que tienden a ser más agrias que ácidas, pero ahí tendrá que ver con el proceso, es decir, si se usó mosto fresco o cocido, si envejeció en barrica o no, en fin, el lúpulo que se empleó, por ejemplo, en fin, son muchos factores, porque en Italia, de donde es originario el estilo, los cerveceros son sumamente creativos. Si uno analiza, por ejemplo, las guías que emite Unión Virrey, pues son sumamente abiertas, porque justamente lo que quieren hacer es impulsar la creatividad. Entonces, de ahí que no hay una norma para poder decir que una Italian Grape Ale debe ser agria o debe ser ácida, o debe ser lager o debe ser ale. O sea, aquí es completamente abierto. Entonces, en el caso de una Italian Grape Ale, por ejemplo, podríamos también suscribirla a esta familia de cervezas ácidas y agrias, un poco a caballo entre las dos, dependiendo en exactamente qué quiere hacer el cervecero, hacia dónde la quiere llevar. Insisto, porque no hay una norma que necesariamente oriente, lo cual también arroja un poco de luz en ese tema, porque por ejemplo, hablando de cervezas belgas, en el caso de Oud Bruin o de Red Flanders, también solemos creer que todas las cervezas Red Flanders o todas las Oud Bruin son siempre ácidas o siempre agrias. No, insisto, ya lo dije hace rato, dependerá de varios factores. Si yo me muevo un poco, digo, para ir cerrando el tema, porque me quedan pocos minutos, si me voy a Alemania, donde tenemos dos estilos que hoy en día también están muy de moda y están marcando tendencias, como puede ser, por ejemplo, Berliner Weisse
o por ejemplo puede ser Gose. La Berliner Weisse, como saben, básicamente es una cerveza de trigo y ácida, ¿no? Suele ser más ácida, pero hay versiones de Berliner Weisse que pueden llegar a ser, por ejemplo, agrias. ¿De qué depende? Aquí tenemos que analizar con detalle, porque una Berliner es una cerveza de naturaleza ácida por los elementos que utilizan, ¿no? El trigo malteado o el trigo sin maltear. Así que de alguna manera va a ser ácida siempre. El tema después es que en Alemania incluso se puede agregar alguna fruta, y es la fruta la que puede cambiar el perfil, y a lo mejor en lugar de ser ácida se convierte en una cerveza agria por el adjunto, pero entonces ya no podría calificar como solo ácida, sino podría ser ahora agria. Y luego, por ejemplo, para el caso particular de una Gose, que como saben también tiene una base de trigo, malteado y no malteado, pero en este caso utilizan coriandro y se utiliza sal, que puede ser ya sea la sal que puede venir del agua con la que se hace la cerveza, o por adición de sal en el proceso. Entonces tenemos dos elementos aquí, coriandro y sal. Estos perfiles, particularmente la sal, puede llegar a dar una ligera sensación más bien agria. Entonces esta acritud, particularmente para Gose, puede ser marcada por estos elementos. Ahora, en Alemania hasta ahora es poco raro, y es, digamos, bastante raro más bien, bastante raro y poco usual el hecho de que haya Gose con frutas, pero por ejemplo para mercados como el estadounidense es algo más normal. Entonces en Estados Unidos utilizan